Muy buenos días otra vez a todos y es un placer para ver todos ustedes y también damos gracias que los que están enfermos ya están mejorando. Pedimos que Dios guarde a ustedes y también a nosotros que están sufriendo de enfermedades y otras dificultades. Y como siempre, ya estamos aquí reunidos como hermanos y hermanas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todopoderoso Dios, que sabes que nos hallamos rodeados de tantos y tan grandes peligros, y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes. Concédenos la fortaleza y la protección necesarias para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 36. Yo lo leo. Salmo de David, siervo de Jehová, el músico principal. Dice así la palabra del Señor: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas.
Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. La siguiente lectura está escrita en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27 y 13, y versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis dones para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Lucas capítulo 4 y empezamos con versículo 21. Y dice así: Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despenarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Todavía quedan algunas semanas en la temporada de Epifanía. Y al llegar a esta parte de la temporada, notamos un triste cambio en el tono del Evangelio para hoy. Es una continuación del Evangelio de la semana pasada, pero hoy hay otras cosas que están pasando. La Epifanía comienza cuando los magos se regocijan en la estrella, mientras los lleva al rey recién nacido. Comenzamos la Epifanía con el testimonio de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, cuando él dice que este es mi Hijo amado. La semana pasada, Jesús comenzó su ministerio público, leyendo y predicando en la sinagoga. Hasta aquí, todo parece bueno. Pero algo cambió cuando Jesús regresó a Nazaret. El Evangelio de hoy nos informa que muchas personas se enojaron cuando Jesús se reveló. La gente en Nazaret estaba tan enojada que estaban listas a matarlo. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo
por el precipicio. Normalmente, tirar a alguien por el precipicio era un preludio de apedrear a alguien, a matarlo. Las piedras hicieron más daño a la víctima cuando fueron arrojadas desde una altura. Eso, y los animales salvajes podían venir y comer el cuerpo sin poner en peligro la ciudad después de que la víctima estuviera muerta. ¿Y qué hizo Jesús que la gente de Nazaret, sus vecinos, quisieran matarlo? Bueno, el contexto del Evangelio nos dice que los eventos en el Evangelio de hoy ocurrieron poco tiempo después de que Jesús fue bautizado en el Jordán y luego tentado en el desierto. Aunque él tiene seguidores, todavía Jesús no ha llamado oficialmente a nadie para ser un apóstol. Por otro lado, él ha sido autorizado a leer y enseñar en las sinagogas. Así que Jesús regresó a Nazaret como el joven rabino que estaba recibiendo mucha atención en el resto de Galilea. Era muy natural que el encargado de la sinagoga invitara a este joven rabino a enseñar en el día de reposo. Y según el leccionario, la lectura del día fue de Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y si estudias el contexto de estas palabras en Isaías, notarás que a pesar de que Isaías ministró más de 700 años antes de que Jesús naciera, él todavía siguió las instrucciones de Jesús para predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Isaías acaba de terminar un relato de los muchos pecados de Israel. Él los ha iluminado a arrepentirse. Luego, Isaías comienza una proclamación de perdón. Los cautivos y los prisioneros en esta profecía no son solo los cautivos y los prisioneros de los enemigos políticos de Israel. No, sino que también son los cautivos y prisioneros de pecado. Así que las palabras que Jesús leyó ese día fueron de la mitad de esa gran proclamación del perdón de los pecados que Isaías proclamó a todo Israel. Entonces, las personas reunidas en esa sinagoga estaban esperando que Jesús explicara esta profecía que el Espíritu Santo le dio a Isaías hace más de 700 años. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, como dice en el texto. Y Jesús se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Básicamente, Jesús se señaló a sí mismo como el cumplimiento de esta profecía del perdón. Jesús es, como se debe decir, el portador de las buenas nuevas. Jesús es el libertador del cautivo. Jesús es el abridor de la prisión. Jesús es el portador del año jubilar. Jesús se identificó a sí mismo como el perdón del que Isaías, por el poder del Espíritu Santo, habló en su mensaje a Israel. Y Jesús se identificó a sí mismo como el reino de Dios que bajó a la tierra para salvar a las personas del pecado. Bueno, cuando entendemos el contexto del Evangelio para hoy, podemos entender un poco más.
Y no es sorprendente que la gente en la sinagoga estuviera tan sorprendida por las palabras de Jesús. No puedes simplemente entrar en la sinagoga y afirmar que eres el cumplimiento de la profecía. Si haces una afirmación falsa sobre el cumplimiento de la profecía, acabas de cometer blasfemia. Y, bueno, eso es algo muy serio. Merece la pena de muerte. De hecho, la mayoría de los profetas murieron porque hablaron la verdad de la palabra de Dios a la gente. La verdad de Dios es una cosa, y también cuando está hablando a ellos sobre sus pecados, es otra cosa diferente. Jesús dio dos ejemplos en el caso de los profetas. Él hablaba sobre Elías y Eliseo. Elías se quedó con una viuda gentil durante una gran hambruna. Eliseo sanó a un general de los sirios que son gentiles, que eran los enemigos de Israel. En ambos casos, Israel rechazó a los profetas de Dios. Y en ambos casos, Dios envió a sus profetas para bendecir a los gentiles. Después de que Jesús enseñó acerca de rechazo, el pueblo de Nazaret demostró su enseñanza. En lugar de reconocer su propia dureza de corazón y arrepentirse, actuaron para matar a Jesús. Fue entonces cuando trataron de arrojarlo desde el precipicio. Miras, es interesante que Jesús predicó su sermón en dos partes. En la primera parte del sermón, él afirmó ser el reino de Dios bajado a la tierra. Y en la segunda parte del sermón, habló del rechazo histórico de los profetas. Y lo que es interesante es que cuando él en su mente estaba hablando blasfemia, no estaban tan enojados. ¿Qué parte hizo que la gente se enojara lo suficiente como para matar? Este es el parte interesante. Cualquiera que mintiera sobre el cumplimiento de la profecía merecía la pena de muerte. Pero es interesante que el texto habla de ellos ser enojados cuando Jesús les recordó los pecados bien documentados de sus antepasados. Y ahora estaban listos para matar a Jesús. Los mismos libros en esa sinagoga tenían el registro de que lo que Jesús dijo y era la verdad. Los hechos de este rechazo fueron enseñados regularmente en todas las sinagogas. El fracaso de la gente de Nazaret fue que no les importaba que Jesús pudiera haber cometido blasfemia. Eso no parece ser el problema más grande. El otro lado, ellos pueden ser enojados cuando estaban escuchando sobre sus propios pecados. Cuando alguien señaló la verdad obvia de los pecados de ellos. Y por el otro lado, podemos enojarnos cuando alguien señala la verdad obvia sobre nuestros pecados. Las personas en Nazaret no son personas diferentes o especiales. Nosotros somos el mismos. Cuando nosotros escuchamos sobre nuestros pecados propios, es algo muy diferente y nos afecta mucho. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere rechazar la misma palabra de Dios cuando escuchamos la clara proclamación de nuestro pecado más profundo, más oscuro y más favorito. Es algo muy triste rechazar el mensaje que viene de Dios a mostrar el pecado en nuestras vidas. Rechazar el mensaje de Dios significa que también rechazamos el mensaje de salvación de Dios. Como dice el Espíritu Santo cuando inspiró a San Pablo a escribir a Timoteo, en 1 Timoteo, donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si decimos que no somos pecadores, bueno, no solamente nos estamos engañando, pero también estamos diciendo que Jesús no es para nosotros. El verdadero corazón del mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús estaba diciendo la verdad cuando afirmó ser el cumplimiento de los profetas. Todo lo que necesitamos hacer es recordar el bautismo de Jesús. Ahí, en cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, allí es un cumplimiento exacto de las palabras de Isaías, cuando dice que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Dios, el Padre, también testificó a Jesús como el cumplimiento de los profetas, como él le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Jesús también quiere darnos los dones que él compró para nosotros, con su vida santa, su sufrimiento y su muerte. Él quiere dar los dones que él autenticó con su resurrección de entre los muertos. Y él quiere decirnos cómo su muerte en la cruz nos ha liberado a nosotros mismos de los pecados. Él nos ha dado sus enseñanzas en las palabras de la Biblia. Y también él ha prometido que cuando escuchemos sus palabras, el Espíritu Santo obrará en nosotros para establecer y fortalecer nuestra creencia en él. Él también ha prometido poner el mismo nombre de Dios sobre nosotros en el santo bautismo y para ofrecer las palabras, el mensaje de perdón en tus santos sacramentos. Cada vez que escuchamos sus palabras, el mensaje del Evangelio, entendemos que somos pecadores, pero somos perdonados por las obras de Jesús cuando tenemos fe en él como nuestro Salvador. Porque él es el ungido, el Cristo, el Mesías. Él ha predicado las buenas nuevas del reino de Dios y él nos ha mostrado la luz de su salvación. Con su vida, sufrimiento y muerte en la cruz, él ha liberado a los oprimidos por el pecado. Y con su resurrección, él nos ofrece el favor del Señor. Él nos da estas cosas a través del don de fe del Espíritu Santo. Y Dios nos ha prometido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en confesar nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te ofrecemos nuestras súplicas por el bienestar de tu Iglesia alrededor del mundo. Guíala y gobiérnala mediante tu Espíritu Santo, para que todos los que profesan ser cristianos sean llevados a la verdad y mantengan la fe en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz y en la rectitud de vida. Envía tu Espíritu de gracia
sobre todos los ministros del Evangelio y sobre las congregaciones confiadas a su cuidado, para que puedan agradarte en todos sus caminos. Mira con misericordia a todos los que están en autoridad, dales tu bendición, para que se inclinan hacia lo que tú quieres y caminen según tus mandamientos. Pedimos con humildad tu presencia constante en cada situación, para que nos hagas conocer tus caminos. Protege a los que viajan, satisface las necesidades de tus criaturas y ayuda a los que te invocan en sus aflicciones, para que tengan paciencia en medio de los sufrimientos y, según tu voluntad, sean librados de sus dolores. Pongamos enfrente de ti este día Marga, Hugo, Ludavina, Ulrich, Argelis, Heriberto y su familia, su mamá Digna, su tía Inés, su sobrino Yader y su familia, Ezequiel y su familia, Clementino, Marilyn y su familia, y todos otros que están en nuestros pensamientos y corazones. Todo te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Cantamos